y les reitero nuevamente, cuando tengan alguna duda, me interrumpen y me avisan. Nosotros habíamos dicho que la química es la ciencia que estudia la materia. ¿Qué estudia de la materia? Sus propiedades. Recuerden que las propiedades de la materia podían ser extensivas e intensivas. ¿Qué estudia también de la materia? Sus transformaciones. Transformaciones que podían ser físicas, que son cambios de estado, y química, que están referidos fundamentalmente a las reacciones químicas. La estructura interna de la materia, es decir, cómo está compuesta básicamente la materia, que es lo que vamos a ver hoy. Y aparte de eso, durante las reacciones químicas que se producen, hay absorciones o desprendimientos de energía, es decir, las energías que se ponen de manifiesto durante esas transformaciones químicas. Ya saben ustedes que la transformación química implica, como decía Lomonosov, un reordenamiento de átomos manteniéndose los mismos en cantidad y calidad. Habíamos visto la clase pasada que dividíamos la materia como una mezcla que podía ser homogénea o heterogénea. Era heterogénea si no era uniforme en todos sus puntos y homogénea si era uniforme en todos sus puntos. A su vez, la mezcla homogénea podía tener una composición variable o no. Si tenía una composición variable, teníamos el caso de una disolución, una solución directamente, como podía ser una solución de café, una solución de agua salada, etc. En caso de no tener una composición variable, teníamos una sustancia pura, la cual podía no separarse y teníamos un elemento el cual no puede descomponerse. Al descomponerse el elemento pierde su calidad de tal. Y un compuesto que estaba constituido fundamentalmente por dos o más elementos. Entonces, habíamos dicho que la materia era todo lo que tenía masa y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio. A su vez, la materia, de acuerdo al estado físico, podía clasificarse en sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y habíamos manifestado que el plasma no iba a ser objeto de análisis por parte nuestra. Que sea sólido, líquido o gaseoso va a depender fundamentalmente de la sustancia y de las variables termodinámicas puestas de manifiesto en el sistema, que son fundamentalmente presión, temperatura y volumen a una dada masa de sustancia. A su vez, podían clasificarse en sustancias puras o mezclas, y las propiedades que podían tener podían ser propiedades físicas y químicas. Brevemente, los métodos de separación de mezclas, teníamos un método por decantación, que consiste fundamentalmente cuando tenemos un sedimento e inclinamos nuestro vaso de precipitación y separamos la fase líquida de la fase precipitada o sólida. Otro método es por filtración. El método por filtración requiere fundamentalmente de un embudo en el cual colocamos un papel de filtro y hacemos pasar la solución, quedando la parte precipitada o sólida
dentro del papel de filtro y el líquido en un recipiente que puede ser un Erlenmeyer. Otros métodos son de destilación. La destilación consiste fundamentalmente en hacer uso de las temperaturas de ebullición, es decir, hacen uso de propiedades físicas y tenemos acá un destilador donde, por ejemplo, podemos poner una solución que puede ser de etanol en agua, es decir, alcohol. Profesor, Sí, solo se está viendo la diapositiva 1. disculpe, disculpe, ya volvemos. Ah, muy bien. Ahí está la... Solo se ve la 1 que dice estequiometría, cálculos con fórmulas y ecuaciones químicas. Decíamos los métodos físicos de separación de la mezcla, teníamos el proceso de decantación, que es cuando tenemos un sólido con una determinada cantidad de líquido sobrenadante, inclinábamos ese recipiente y separábamos la fase sólida de la fase líquida. Esto va a suceder fundamentalmente cuando tengamos un precipitado, es decir, en el fondo del recipiente queda una determinada cantidad de líquido, de sólido, disculpe. Luego tenemos el proceso de filtración, donde en este caso tenemos un vaso, un embudo, le colocamos un papel de filtro y hacemos que en el papel de filtro quede en la fase sólida, mientras que la fase líquida pasa por el embudo y es recibido en un recipiente que puede ser un Erlenmeyer, por ejemplo. Tenemos el proceso de destilación. Este es el proceso de destilación, este es un destilador del laboratorio, donde está basado fundamentalmente en la diferencia de temperaturas de ebullición que tiene una fase, un líquido con respecto a otro. Por ejemplo, puede ser el etanol en agua. El etanol tiene una temperatura de ebullición de aproximadamente 78 grados centígrados, mientras que el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces, de esta manera, cuando llega a la temperatura de 78 grados, comienza a destilar el etanol y el agua va quedando en el matraz. Tenemos el proceso de evaporación, es decir, por calentamiento fundamentalmente, entonces se va produciendo una evaporación del líquido y va quedando en el fondo del recipiente la fase sólida o el precipitado. También puede ser un proceso de sublimación, es decir, hay varios métodos físicos de separación de mezcla basados fundamentalmente en el hecho de propiedades físicas que contienen los componentes de esa mezcla. La clase pasada habíamos visto este diagrama de presión en función del volumen y de la temperatura en el espacio. Sobre este diagrama vamos a volver muchas veces. Este es fundamentalmente para el agua, la sustancia con la cual más trabajamos, y podemos observar cómo las variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura, fijan si tenemos agua al estado gaseoso, vapor y gas. Podríamos decir que el gas es un vapor recalentado o que el vapor es un gas húmedo. Dentro de esta campana, que ya vamos a explicar en clases posteriores, se encuentra un equilibrio líquido-gas o líquido-vapor, es decir, hay agua líquida y agua en la fase vapor. Luego acá tenemos un equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida,
acá tenemos sólido y acá tenemos sólido en equilibrio con vapor. Este diagrama vamos a trabajar sobre él, pero fundamentalmente en el plano, es decir, un plano presión-volumen o un plano presión-temperatura, por ejemplo. Es el mismo diagrama, simplemente que acá tenemos el gráfico, por ejemplo, donde tenemos presión, temperatura y presión, volumen. Es la proyección de un diagrama tridimensional en los planos. ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? Sólido, líquido y gas fundamentalmente. ¿Cuál es la característica? En la medida que comenzamos a dar energía al estado sólido, lo cual significa dar energía a las moléculas del estado sólido, estas van adquiriendo movimiento y van adquiriendo lo que se denominan grados de libertad. Fundamentalmente la energía que le damos, que podría ser calórica, se transforma en energía cinética molecular y llegamos al estado líquido donde las moléculas se comienzan a tener un movimiento y un grado de libertad mayor. Finalmente, en el estado gaseoso, que es el estado más energético de todos, tenemos que las moléculas se mueven casi independientemente unas de otras, adquiriendo una gran libertad. Por supuesto, el estado sólido, donde las fuerzas de atracción molecular son intensas, caracteriza al estado sólido el tener forma y volumen propio. El estado líquido, las fuerzas de atracción son fuertes, pero no como en el estado sólido, y en este estado le permite tener volumen propio, pero no forma propia. Finalmente, en el estado gaseoso, que no tiene ni forma ni volumen propio, sino que adquiere la forma y el volumen del recipiente que contiene el gas. Esta es otra clasificación de la materia, donde tenemos sustancias puras y mezclas, y por supuesto las mezclas están constituidas por sustancias puras, y la separación son separaciones físicas, las cuales hemos visto brevemente y vamos a desarrollar más detenidamente en otras clases. A su vez, las sustancias puras pueden ser compuestos o elementos. Los compuestos pueden descomponerse en los constituyentes del mismo, por ejemplo, agua, que es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sal de mesa, que es cloruro de sodio, formado por cloro más sodio. A su vez, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Mezcla homogénea son las soluciones. Por ejemplo, sal, cloruro de sodio diluido en agua. Azúcar, que es sacarosa, diluido en agua. Pueden ser las aleaciones, el enjuague bucal, etc. Mientras que las mezclas están formadas y caracterizadas por tener varias fases. Por ejemplo, la basura está constituida por diferentes fases. Masa atómica. Ustedes en la tabla periódica, cuando abren la misma, van a encontrar elementos que van desde el hidrógeno, por ejemplo, el oxígeno, el cobalto, el potasio, el rubidio. Y vamos a encontrar en esa tabla periódica que cada uno de ellos ocupa un lugar determinado. Por ejemplo, el potasio ocupa el lugar 19, el sodio el lugar número 11, el cloro el lugar número 17.
¿De qué depende fundamentalmente el que ocupe ese lugar? Los átomos están constituidos por lo que nosotros denominamos una zona nuclear o nucleídos, constituido fundamentalmente ese núcleo por partículas cargadas positivamente, protones, y partículas de masa ligeramente superior, pero sin carga eléctrica, que se denominan neutrones. A su vez, en zonas alrededor del núcleo extranucleares se encuentran partículas de masa muy pequeña con respecto a los protones y a los neutrones, 1800 veces menor, que se denominan electrones. Estos electrones tienen una carga eléctrica negativa de igual intensidad a la carga eléctrica positiva de los protones. Y esto es para que ese átomo se encuentre eléctricamente neutro. Ahora, ese lugar que ocupa un elemento en la tabla periódica indica la cantidad de protones que tiene el elemento. Es decir, la cantidad de protones que tiene el núcleo de ese elemento es lo que le da identidad al elemento. Por ejemplo, el sodio ocupa el lugar número 11, significa que tiene 11 protones. El calcio ocupa el lugar número 20, significa que tiene 20 protones. Si ese elemento está eléctricamente neutro, significa que tendrá, por ejemplo, el calcio, 20 protones y 20 electrones. Ahora, ¿cómo se toman las unidades de masa atómica? Se toma como patrón el carbono 12, el isótopo del carbono 12. Por acuerdo internacional, un átomo de isótopo de carbono 12 presenta exactamente 12 unidades de masa atómica o UMA. Una UMA se define exactamente igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Es decir, un carbono 12 tiene 12 UMA. Por lo tanto, una UMA es la masa de un átomo de carbono sobre 12, la 12ª parte de un átomo de carbono 12. El hidrógeno tiene solo 8,4% de la masa de carbono 12. Entonces, su masa atómica es 0,08400 por 12, 1,008 UMA. Ahora, la masa atómica es una masa atómica promedio. Cuando hablamos de masa atómica en química, es equivalente a hablar de peso atómico. A diferencia de en física, que ustedes saben que en física la masa atómica está afectada por la aceleración de la gravedad G para transformarse en peso. La mayor parte de los elementos en la naturaleza existen como mezclas que se denominan isótopos. Por ejemplo, el carbono, tenemos un carbono 12, un carbono 13 y un carbono 14. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la cantidad de neutrones que cada isótopo tiene. Por ejemplo, el del carbono 12 tenemos 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El del carbono 13 tenemos 6 protones, 6 electrones y 7 neutrones. Y el carbono 14 tenemos 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones. Cuando se mide la masa atómica de un elemento,
se debe establecer la masa promedio de la mezcla natural de isótopos y de su abundancia relativa. Entonces tenemos el carbono, acá abajo se escribe el número atómico, que generalmente lleva un número Z, igual a 6 para el carbono, y arriba el número másico o masa atómica, que es 12 para el carbono. Por ejemplo, para el carbono, los núclidos pesan, por ejemplo, para el carbono isótopo 12, esto es la abundancia, un 98,892% por 12,1. Y el carbono 13 tiene 1,108%, que es 13,00335,1. La masa atómica promedio es la suma afectada de las abundancias relativas. Esto explica por qué, por ejemplo, cuando ustedes se fijan en la tabla periódica, aparece la masa atómica del carbono fraccionario. ¿Por qué? Porque la masa atómica, o número másico, peso atómico, como ustedes quieran, va a estar dada fundamentalmente por el número de protones y número de neutrones. El número de electrones, la masa que aportan los electrones, es prácticamente despreciable frente a la masa de protones y neutrones. La razón, si tenemos protones y neutrones, que son números enteros, de que sea fraccionaria, es consecuencia de que en la naturaleza hay mezclas de isótopos. Entonces, tenemos un elemento químico X, Z es el número atómico, A es el peso atómico, o número másico si ustedes quieren. Si tomamos, por ejemplo, el caso del helio, tenemos un número atómico 2, significa que tiene 2 protones, y tenemos un número másico de 4. Este es el símbolo del helio, tiene 2 electrones y 2 protones, el helio eléctricamente neutro. El número másico, A, va a estar dado por la sumatoria de protones y neutrones que hay en el núcleo, los cuales se denominan nucleones. Por supuesto que ustedes van a tener que tiene 2 protones, 2 electrones, entonces esos protones son, junto con los neutrones, lo que van a contribuir a número másico del helio. Tomamos el hidrógeno. El hidrógeno, lo que nos aparece en tabla, ocupa el primer lugar, Z igual a 1, tiene un electrón y un protón. No tiene neutrones. Su masa es 1,008. ¿Por qué es debido a esto? A que el hidrógeno tiene isótopos. Uno se denomina el deuterio, hidrógeno normal, deuterio y tritio. Y este valor fraccionario es consecuencia de los isótopos. Tenemos el carbono, el cual ya hemos analizado, ocupa el lugar 6 en la tabla periódica, por lo tanto tiene 6 protones. Y a su vez tiene 6 electrones y 6 neutrones. La suma de protones más neutrones da 12, que vendría ser su número másico. Pero hemos visto que el carbono posee a su vez 2 isótopos, el carbono 12, carbono 13, carbono 14. Acá tenemos el caso del hidrógeno, donde tenemos un protón, no tiene neutrones, salvo el caso referido al deuterio y al tritio, que tienen neutrones. Y acá tendríamos en un mapa electrónico, esto se denomina mapa electrónico del elemento,
tendríamos 6 protones, 6 neutrones para el carbono, y a su vez tenemos los electrones correspondientes, que son 6. El número másico, o masa atómica, está dada por el número de protones y el número de neutrones. Es decir, el lugar que ocupa en la tabla periódica va a estar dado por el número de protones. A, que es el número másico, va a ser Z, que es más el número de neutrones. Z es el número de protones. Por lo tanto, el número de neutrones es el número másico peso atómico menos Z, que es el número de protones. Si Z es igual a 3, es el litio. Por eso ocupa el tercer lugar en la tabla periódica. Tiene 3 electrones y tiene 3 protones. Entonces, A es igual a 7, porque tenemos que A menos Z es igual a 4, que son los 4 neutrones, que le da el valor 7. Ustedes tendrían 7 menos 3, que es 4. Y acá tenemos el mapa electrónico del litio, donde observamos los 4 neutrones en verde, los 3 protones en azul y los electrones. Acá podemos observar los electrones, que tenemos 2 capas. Las capas están dadas por los periodos de la tabla periódica. Si ustedes comienzan desde el inicio, tenemos en forma horizontal, periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a su vez tenemos 18 grupos, siendo el grupo 18 el correspondiente a los gases nobles o gases raros, constituidos por el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Veamos acá, transformado en gramos, cómo es el tema. La masa atómica sería la masa de protones más la masa de neutrones más la masa de electrones. Ahora, la masa de un protón tomado como 1, relativamente la masa del electrón es 1834 veces menor. Transformada en UMA, tenemos que la masa del protón es aproximadamente 1,0073, mientras que la masa del neutrón es 1,0087. Y acá tenemos la masa del electrón, que es 0,000548 UMA. Como ustedes ven, la masa del electrón es despreciable frente a la masa del protón y del neutrón. Por eso consideramos que quienes aportan al número másico, masa atómica del elemento, son la cantidad de protones y de neutrones que tiene ese elemento. Si lo transformamos en gramos, que es la unidad másica en el sistema internacional, dentro del sistema macroscópico que nosotros nos movemos, tenemos que la masa del protón es 1,673 por 10 elevado a la menos 24 del gramo, mientras que la del neutrón es 1,675 por 10 elevado a la menos 24 del gramo, ligeramente superior a la del protón. Mientras que el del electrón es del orden de 9 por 10 elevado a la menos 28 del gramo. Cuando ustedes hacen la suma, van a encontrar que la masa del electrón es despreciable frente a la masa que aportan los protones y neutrones.
razón por la cual consideramos que el número másico o la masa del elemento está dada por la suma de protones más neutrones. La carga eléctrica es otro tema a analizar. El protón tiene una carga positiva, mientras que el electrón tiene una carga de la misma intensidad pero de signo opuesto. Por lo tanto, la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones para que el elemento esté eléctricamente neutro, ya que el neutrón no aporta carga eléctrica. La carga eléctrica, si la transformamos en coulombio, vamos a tener que tanto el protón como el electrón aportan 1,6 por 10 elevado a la menos 19 del coulombio. Uno positivo el protón, negativo el electrón. ¿Cuántos electrones, protones y neutrones tiene, por ejemplo, el carbono? Bueno, ya habíamos analizado, tiene 6 electrones, 6 protones, por eso ocupa el lugar número 6, y tiene 6 neutrones. Pero acá aparecen los isótopos. Tenemos el carbono 14 isótopo, que tiene 6 electrones, 6 protones y 8 neutrones. Es decir, 2 neutrones más que el carbono normal. Los átomos que tienen el mismo Z, es decir, el mismo número atómico, y difieren en el número de neutrones, se denominan isótopos. Dicho de otra manera, los átomos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica, pero difieren en el número de neutrones, se denominan isótopos. Es decir, difieren en el número másico. La UMA, repasando, tenemos que se toma como base la masa de un átomo de carbono 12, la de 12ª parte. La masa de los átomos son sumamente pequeñas y se expresan en una unidad que se denomina UMA. La UMA, como unidad de másica, es equivalente a 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del grado. Por eso, cuando volvíamos atrás, teníamos que la masa del protón es casi una UMA, 1,0073, mientras que la del neutrón 1,0087. Dentro de los isótopos, y como ejercicio, por ejemplo, tenemos el caso del selenio. El selenio tenemos que ocupa el lugar 34 en la tabla periódica. Por lo tanto, ¿qué significa 34? Que tenemos 34 protones. La diferencia está dada por la cantidad de electrones, pero la cantidad de neutrones. Tenemos el selenio 80, 79, 78, 76 y 77. Pero a su vez aparece lo que se denomina la abundancia en la naturaleza. Entonces tenemos un 46% para el selenio 80, un 23% para el selenio 79 y un 11% para el selenio 78, 9% para el selenio 76 y 11% para el selenio 77. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, en el lugar 34 que aparece el selenio, dice que su masa atómica o número másico es 78,96. Entonces, la pregunta que surge, ¿de dónde sale ese 78,96 si el número másico está dado por el número de protones más el número de neutrones? Aparece acá el número másico, si ustedes quieren, A, va a estar dado por, en este caso, 80 por 46 sobre 100.
más 79 sobre 23 por 23 sobre 100, más 78 por 11 sobre 100, más 76 por 9 sobre 100, más 77 por 11 sobre 100. Hacemos esa operación aritmética, algebraica, y lo que vamos a obtener es lo que vemos en la tabla periódica, es decir, 78,96. Repito de nuevo, 80 por 46 sobre 100, más 79 por 23 sobre 100, más 78 sobre 11 sobre 100, más 76 sobre 9 por 9 sobre 100, más 77 por 11 sobre 100. Se aproxima el valor entero del número másico a la masa atómica relativa de cada isótopo, porque cada protón y cada neutrón aportan aproximadamente una UMA, unidad de masa atómica. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el átomo de hidrógeno, donde tenemos el protio, que no tiene neutrones, el deuterio, que tiene un neutrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones. Haciéndolo gráficamente como ejercicio, vemos que cuando existen más de un isótopo de un elemento, la masa atómica del elemento es la media proporcional de las masas de los isótopos que lo componen. Tomamos, por ejemplo, el cloro. Tenemos el cloro 35 y el cloro 37, es decir, que tiene 2 neutrones más, siendo la abundancia del cloro 35 75,53%, mientras que el cloro 37 tiene 24,47%. Entonces, ¿cómo se trabaja? Muy simple, ustedes van a tener 34,97 tomamos por 75,53 sobre 100 más 36,97 por 24,47 sobre 100. Y nos da 35,46 UMA, que es lo que figura en la tabla periódica. Profesor, Sí. Hay una compañera que pregunta si le puede aceptar. Sí, por supuesto, que entre. La masa atómica relativo o peso atómico A es las veces que un átomo tiene más masa que una UMA. No tiene unidad y se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos. Es la masa promedio de la masa de los isótopos de cada elemento químico, respetando el porcentaje de cada uno en la naturaleza. Las masas atómicas relativas es un promedio de las masas de los isótopos. Isótopos naturales del cloro, por ejemplo, que acabamos de sacar y calcular. Y tenemos lo que es la distribución porcentual, que es lo que yo les decía de abundancia relativa. En general, vamos a decir que una propiedad media es igual a la propiedad multiplicada por los porcentajes de cada componente. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, nosotros tenemos en la atmósfera aproximadamente 78% de nitrógeno, tenemos 21% de oxígeno y 1% de otros gases como podría ser argón. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar el peso molecular del aire, que es una mezcla, porque esto es para mezcla, tendríamos 78 sobre 100 por el peso molecular del nitrógeno que nosotros tenemos, que por supuesto lo sacamos de tabla periódica, que es nitrógeno 2,
por lo tanto es 28, más el peso molecular, la cantidad 21 que tenemos de oxígeno, por el peso molecular del oxígeno, que es 32, más el peso molecular del argón, que es aproximadamente 40 por 1 sobre 100. Cuando hagamos esa operación, vamos a sacar el peso molecular del aire, que es aproximadamente 28,9, 29. Entonces, esta ecuación nos permite calcular, también nos va a permitir calcular, por ejemplo, densidades de mezcla, no solamente de masas moleculares, sino de cualquier propiedad física. Ahora, nosotros tenemos dos mundos. El mundo macroscópico, donde nosotros nos movemos, y el mundo microscópico, que es el mundo de los átomos, de las moléculas, el mundo de los electrones, de los protones, de lo que vamos a denominar entes elementales. Y acá tenemos el siguiente problema. La unidad dentro del número másico es el gramo en el mundo macroscópico. La unidad dentro del mundo microscópico que nosotros trabajamos es la UMA. Vamos a tratar de establecer un nexo, un puente entre el mundo macroscópico y el mundo microscópico. Y acá es donde aparece un número que se denomina número de Avogadro, que representa la cantidad de entes elementales que hay en un mol. Ese es el gran aporte que hace la química, crear una unidad másica que se denomina el mol. Veremos, si nosotros ponemos de la siguiente manera una unidad UMA de masa atómica, habíamos dicho que era 1-1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Entonces, esa es la unidad. Nosotros necesitamos transformarlo en gramos, es decir, saber cuántos entes elementales tenemos en un gramo. En un gramo tenemos X. Entonces, tenemos en esa regla de 3 imaginaria, ya vamos a ver si la podemos escribir, tenemos 1 por 1 dividido en 1,66 por 10 elevado a la menos 24 del gramo. Cuando hacemos esta operación, nos aparece este número, 6,02 por 10 elevado a la 23. Y es lo que denominamos un mol. Es decir, en un mol hay 6,02 por 10 elevado a la 23 partículas. Yo, más que llamarlas partículas, les llamo entes elementales, porque podrían ser átomos, podrían ser moléculas, podrían ser electrones, podrían ser protones, podrían ser neutrones, es decir, partículas atómicas o moleculares. Veamos. Aún en las muestras más pequeñas que manejamos en el laboratorio contienen números enormes de átomos, iones, moléculas. Resulta conveniente tener una unidad especial para describir cantidades grandes de objetos. Mol es la unidad, cantidad de materia que contiene tantos entes elementales, átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en 12 gramos, es decir, 0,012 kilogramos del isótopo de carbono 12. Este número se determina experimentalmente. ¿Por qué tomamos el carbono 12? Porque nosotros habíamos definido
que una UMA era la 12ª parte del isótopo del carbono 12, es decir, 1 sobre 12 del isótopo del carbono 12. Un mol de átomos de carbono 12 tiene 6,02, directamente tomen así, por 10 elevado a la 23 partículas. Entonces tomemos, en un mol de átomos de helio, mol, cada vez que aparece la palabra mol, está asociada a este número que sí van a tener que acordarse. 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de helio. Entonces, tenemos una molécula de agua cuya masa es 18 UMA. Entonces, como nosotros queremos transformarlo en gramos, en 18 gramos, lo que yo voy a tener es un mol de agua. ¿Y qué significa tener un mol de agua? Significa, si la densidad vale 1, que tengo 18 gramos de agua, significa que tengo 18 mililitros de agua. Y en 18 gramos o un mol de agua, lo que tengo es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, H2O. Entonces, cuando a ustedes les digan el peso de una molécula de agua, ustedes van a decir 18 UMA. ¿Por qué 18? Un poco adelantando. Sacan la tabla periódica, está formada por 2 hidrógenos, el hidrógeno tiene un peso de 1, entonces tengo 2, y el oxígeno 16, son 18. Cuando ustedes expresan 18 UMA, están expresando la masa de una molécula de agua. Cuando ustedes tienen un mol de agua, están expresando la masa molecular, que es 18 gramos, de 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de agua. ¿Esto es aplicable al mundo macroscópico? No. Es el nexo entre el mundo microscópico y el macroscópico. Ustedes hagan la siguiente regla de 3 simple. Ahora que estamos en pandemia, somos aproximadamente 8.000 millones de habitantes en este planeta. Entonces, tenemos 8.000 millones de habitantes y un mol es el número de Avogadro. Quiere decir que si quisiéramos verlo desde un punto de vista de moles por persona, por habitante, vamos a ver que en todo el planeta no hay ni siquiera un mol de personas. Masa molar. Un átomo de carbono 12, un átomo, por favor, de carbono 12, tiene una masa de 12 UMA. Un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos. Esta es la diferencia entre tener 12 gramos y 12 UMA. 12 gramos es un mol, y cada vez que aparece la palabra mol, significa que tengo el número de Avogadro de átomos. Significa que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si expreso 12 UMA, significa que tengo un átomo de carbono 12. La masa de un solo elemento en UMA es numéricamente igual a la masa en gramos de un mol de átomos de ese elemento. Pero uno es un átomo y el otro es un mol de átomos, es decir, un número de Avogadro de átomos. 6,02 por 10 elevado a la 23 átomos de ese elemento. La masa en gramos de un mol de una sustancia es su masa molar. La masa en gramos de cualquier sustancia siempre es numéricamente igual a su peso fórmula. Una molécula de agua pesa 18 UMA. Un mol de molécula, es decir, un número de Avogadro de moléculas de agua, pesa 18 gramos.
La masa atómica del hidrógeno es 1,008 UMA. En cambio, el número de Avogadro, para expresarlo en gramos, es 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, si quiero poner 1,008 gramos. Tomamos, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es esta sustancia. Ustedes tienen 35,5 referido al cloro más 23 da 58,5 UMA. UMA significa que es la masa de una molécula de cloruro de sodio, que es un compuesto. Mientras que un mol de cloruro de sodio, un mol de moléculas de cloruro de sodio, un número de Avogadro de moléculas de cloruro de sodio, que es 6,02 por 10 elevado a la 23, tiene una masa de 58,5 gramos. Sigamos. Bueno, esta es la forma del número de Avogadro y masa molar que yo les resuelvo mediante regla de tres simple, que me parece más razonable, y también lo pueden relacionar de esta forma. Acá no es necesario que ustedes pongan 6,022 por 10 a la 23, 6,02 nada más por 10 a la 23 para hacer uso del número de Avogadro. Por ejemplo, les dice cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos de helio. Entonces, lo primero que ustedes hacen, fijarse en la tabla periódica. Y en la tabla periódica sacan que la masa atómica del helio es 4,003 gramos de helio. Entonces van a decir, en un mol de helio tengo 4,003 gramos. En 6,46 X, que es lo que ustedes sacan, que les sale acá de la regla de tres simple, 1,61 moles de helio. Esto van a trabajar bastante en la parte práctica, ¿no? Tienen acá otro ejemplo, por ejemplo, contar átomos indirectamente pesando muestras, el mol como puente entre las masas y número de partículas. Entonces le dice, ¿cuántos átomos de cobre o moléculas, que es lo mismo, hay en una moneda de 3 gramos? Entonces lo primero que ustedes hacen, sacan de la tabla periódica la masa atómica del cobre. La masa atómica del cobre es 63,5, si ustedes se fijan. Entonces ustedes van a decir, en 63,5 yo tengo un mol de cobre. En 3 gramos tengo X. Ahora, también en 63,5 tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos de cobre. En 3X. Es directamente plantear las reglas de tres simple. Masa molecular. La masa molecular o peso molecular, como ustedes quieran llamarlo, no es más que la suma de los pesos atómicos en UMA para cada elemento de la fórmula química. Por ejemplo, tomamos esta sustancia, que ustedes ya tienen que ir practicándola, es un compuesto ternario, porque está constituido por azufre, oxígeno e hidrógeno, 3 elementos. Este se denomina ácido sulfúrico. ¿Cómo saco el peso molecular? Bueno, 2 por el peso atómico del hidrógeno,
que lo voy a tomar como 1, más el peso atómico del azufre, más 4 por el peso atómico del oxígeno. 2 por el peso atómico del hidrógeno, que vale 1, el peso atómico del azufre, que lo sacan de tabla y es 32, y el peso atómico del oxígeno, que es 16 por 4, porque tengo 4 oxígenos. Me da 98. La fórmula, es decir, da 98 UMA. 98 UMA es el peso de una molécula de ácido sulfúrico. Si yo pongo 98 gramos, es el peso o la masa de 1 mol de ácido sulfúrico. Y tener 1 mol implica tener 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Acá, por ejemplo, tomamos el caso del cloruro de sodio, que está constituido por sodio y cloro. Esto es una sal, es la sal de cocina que ustedes conocen. El sodio, si se fijan en tabla, tiene 23, más 35,5 da 58,5. De nuevo, UMA si es el peso de una molécula de cloruro de sodio. Si es un mol de moléculas de cloruro de sodio, es decir, de un número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de cloruro de sodio, será 58,5 gramos. Si la fórmula química de un compuesto es su fórmula molecular, entonces tenemos peso fórmula es el peso molecular. Acá, por ejemplo, calcular el peso de esta molécula. Esta molécula se denomina sacarosa. Está constituida, es un hidrato de carbono constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta molécula de sacarosa es el azúcar que ustedes le agregan a su café para endulzar. Si ustedes sacan la cantidad de carbono, 12 por 12, 144, 22 hidrógeno, más 11 por 16, 176 referido al oxígeno. Hacen la suma y el peso es 342. Y acá viene el tema, 342 UMA es el peso de una molécula de sacarosa. El peso de 1 mol de moléculas es 342 gramos. Y cuando hablamos de 1 mol de moléculas, estamos hablando de un número de Avogadro de moléculas, 6,02 por 10 elevado a la 23. Masa molecular o masa molar. A partir de la masa molecular se puede determinar la masa molar de una molécula o un compuesto. La masa molecular de un compuesto en gramos es numéricamente igual a la masa molecular. Entonces, la masa molecular está referido a la masa de una molécula. La masa molar está referido en gramos al peso molecular del compuesto. Es decir, de 1 mol de compuesto. Cuando tenemos 24,5 gramos de ácido sulfúrico, que ya hemos visto, sabemos que su peso molecular es 98 gramos por mol. Por lo que nosotros nos preguntan cuántos moles hay en 24. Entonces nosotros vamos a decir 98 gramos hay 1 mol. En 24,5 gramos X. Hacen la regla de 3 simple y les sale 0,25 moles. Y quiero que, por favor, sé que les va a costar trabajo, pero cada vez que aparece la palabra mol, tienen que asociarla al número de Avogadro.
6,02 por 10 elevado a la 23. El conocimiento de la masa molar facilita el cálculo del número de moles y de cantidades de átomos individuales en una determinada cantidad de compuestos. Calcule el número de moles, esto es más que nada para que practiquen ustedes, de glucosa. La molécula de glucosa, que es otro hidrato de carbono, es la mitad de la molécula de sacarosa, que es el azúcar. Esta molécula de glucosa es la que generalmente, antiguamente, se usaba para los diabéticos, ya que la molécula de sacarosa les hace, tienen deficiencia en el páncreas, por lo tanto no metabolizan. Y hay en 5,38 gramos. Ustedes sacan el peso molecular de la glucosa y es 180. Entonces, les piden el número de moles que hay en esta cantidad de gramos. Y ustedes van a decir, en 180 gramos tengo un mol. En 5,380 gramos tengo X moles. Es una regla de 3 simple, esto que sale acá es consecuencia de una regla de 3 simple directa. Cuando vayamos a ver más adelante, quizás veamos algunos ejercicios con regla de 3 simple inversa. Sí. ¿No va a dar todavía la asistencia? ¿Cómo? Sí, no va a dar para anotar la asistencia. Sí, ya en un momento, por favor, ya terminamos. Acá le pide cuál es la masa en gramos de 0,433 moles de nitrato de calcio. Es del mismo tipo de ejercicio. Ustedes lo practiquen. Para eso les dan el peso molecular del nitrato de calcio. Si no lo sacan, es 164,1. Bueno, hasta acá veríamos el día de hoy. Un segundito. Hasta acá veríamos el día de hoy, porque es necesario que la teoría vaya un poco paralelo con la parte práctica. Yo me imagino que en la parte práctica